Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, entonces nos queda claro que el gobierno absoluto de cada iglesia, ¿sí?, el que dispone de todas las cosas es ¿quién? Dios, y Jesucristo como cabeza es quien ordena y dispone de todas las cosas. El Señor Jesucristo ejerce su autoridad tanto en la iglesia universal como en todas las iglesias locales en forma directa, ¿sí? Sacamos de lado todos aquellos conceptos que dicen que entre medio de una iglesia local e iglesia y Dios hay distintas cúpulas, ¿sí? Cada iglesia es ejercida el poder de Dios directamente. ¿Estamos de acuerdo? Se comunica directamente con cada iglesia local para exhortar, para reprender, para consolar, para expresar su voluntad. No necesitamos o no necesita la iglesia superiores para entender la palabra de Dios y para ejercerla según lo que ellos decidan. Dios nos habla y les habla a la iglesia en forma directa. ¿Cómo se manifiesta? ¿Hasta ahí me siguieron todos? ¿Cómo se manifiesta la autoridad espiritual en la iglesia? Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es decir, que la primera manifestación de Dios para la iglesia en forma directa, ¿sí?, es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Por ello, el Espíritu Santo fue puesto, entró en cada uno de nuestras vidas, y principalmente en forma especial, si podemos decir entre comillas, de nuestros pastores, nuestros ancianos. Seguimos. El Espíritu Santo tiene la función de comunicar esta voluntad directamente a las iglesias. En Apocalipsis 2:11 leemos en varios pasajes. Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias. También recibimos el mandato de Dios y el ordenamiento de cómo debe ser una iglesia y cómo debe conducirse, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios. Aquí en la Biblia, con el conocimiento de la lectura de la Biblia, podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Perdón, ¿puedo ir rápido? No sé si rápido, el tema que tengo mucho, entonces a veces quiero ir más rápido de lo que puedo ir. Es un deber fundamental de cada iglesia asegurar que la palabra de Cristo tenga el lugar preeminente en la congregación y produzca los efectos positivos, ¿sí? Nuestro deber es que la palabra de Dios sea la que nos hable y a la luz de su palabra obedecerle a Él, ¿sí? Es decir, que siempre vemos que es directo de Dios hacia la congregación local, ¿sí? Vemos iglesias que se pseudo llaman iglesias cristianas que tienen unas fundaciones que son multimillonarias y que manejan en forma empresarial y engañosa a miles de iglesias. Eso es lo que el diablo les quiere mostrar a las personas, que hay superiores y que es necesario iglesias madres que guíen y le den las pautas de cómo conducirse a las iglesias locales. No es bíblico. La Biblia es que cada uno recibe de Dios en forma particular y directa su voluntad. Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda
Muy bien. Para que una iglesia se conduzca de forma según la voluntad de Dios, es necesario que la palabra de Cristo abunde en la iglesia y en cada uno de los corazones. ¿Sí? Una iglesia que tenga poco conocimiento y poco estudio de la Biblia, y hermanos que tengan poco conocimiento de la Biblia, seguramente no conocerán la voluntad real de Dios. ¿Sí? Y conducirse por casualidad o por suerte según la voluntad de Dios sin conocimiento es casi imposible. Es decir, que es necesario para que Dios nos hable el conocimiento profundo de sus palabras. El Espíritu Santo es quien pone a los pastores de la iglesia. Este también es un caso que en los últimos tiempos está un poco confundido, ¿sí? Muchas veces escuchamos pastores que dicen: estoy preparando a tal joven o a tal persona para que sea pastor, para que cuando yo no esté, él me suceda. ¿Sí? Creyendo que es un mandato o una actividad del pastor el formar y el elegir de antemano, según su parecer, quién debe ser ancianos, quién debe ser encargado de la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo es quien marca, es quien destaca quién debe ser autoridad en una iglesia. ¿Sí? Cuando la humanidad de preferencias o elecciones a dedo comienza a andar en la iglesia, seguramente ese hermano que sea pastor tendrá poco vuelo dentro de la iglesia. ¿Sí? Es decir, que todos debemos estar atentos como congregación, todos como congregación, atentos para ver quién el Espíritu Santo está destacando para que sea anciano, sea responsable de una iglesia. ¿Sí? Características de la iglesia. La iglesia no es un gobierno jerárquico. ¿Sí? No tenemos jerarquías. Un pastor no tiene una jerarquía superior a un hermano recién convertido. ¿Sí? Todos somos siervos del Señor por un solo gobierno, que es Cristo. ¿No me acuerdo? Con la autoridad para mandar, para hacer y deshacer lo que Él desea. Es decir, que negamos cualquier sistema jerárquico eclesiástico. ¿Sí? Las jerarquías, que es superior uno al otro, no es cristiano. Cada iglesia es autónoma. ¿Sí? Lo que recién decíamos. Los hermanos libres lo sabemos, lo tenemos claro. No hay iglesias que se hacen cargo de otras iglesias y a las cuales debemos responder. Cada iglesia es autónoma y, como dijimos antes, todo su funcionamiento es decisión de la iglesia por mandato del Espíritu Santo. Después iba a leerlo, pero lo decimos ahora. Sí podemos tener colaboración en distintos momentos de la vida cristiana, de la vida congregacional. ¿Sí? Un consejo, una opinión, una reunión para entender o explicar mejor un tema con otras iglesias o con otros pastores, a veces es necesario. Pero no tenemos pastor fuera de la iglesia el cual mande sobre la local. ¿Sí? Cada iglesia, cada pastor dará cuenta de las decisiones de su iglesia. No es bíblico iglesias supervisoras de otras. Dios ejerce una autoridad directa sobre ellas y hay ninguna cúpula religiosa. No entendemos que no hay y que es antibíblico cúpulas religiosas. Sí, voy. Voy a ver por la tercera hoja, son 10. Vamos a ver cuándo se va. No es un gobierno democrático. ¿Sí? La democracia no es el tipo de gobierno y de función de la
iglesia, eso es algo para el pueblo. Nosotros tenemos un gobierno teocrático, ¿sí? Dios cabeza, Dios es el que manda, el único que decide y que muestra cómo debe ser el comportamiento y el funcionamiento de una iglesia. En la iglesia tenemos hermanos maduros con vidas espirituales y conocimiento bíblico y de obediencia a Dios, con vasta experiencia y demostrada vida, ¿sí? Y tenemos otros que recién empiezan, desde hace mucho que vienen, sus conocimientos y su comportamiento no son los que deberían ser. Por lo cual Dios dice, no puede tener el mismo peso de decisión aquel que escucha mi palabra, que escucha mi voz y conoce mi voluntad, con aquel que anda en cualquier cosa. Es decir, que eso sería democracia. Democracia, que todos voten y se resuelva una situación. No es así. El conocimiento de la voluntad de Dios es en aquellos que son santos, que siguen vidas según su voluntad. Tenemos ejemplos en Israel, rápido, no lo voy a leer, no lo voy a leer, para poner el tiempo, en el cual, si vemos cuando Israel fue sacado de Egipto, ¿sí? Salieron gozosos de que Dios había hecho grandes milagros y los había liberado de la esclavitud. Pero al poco tiempo vemos en distintos pasajes de la Biblia y por distintos asuntos que el pueblo votó en contra de su líder Moisés y en contra de lo que Dios había permitido. Comenzó a ser un pueblo que se quejaba, ¿sí? Tenemos el caso cuando fueron los 12 espías, cuando volvieron, 10 tuvieron una mirada negativa. Y ellos empezaron a votar y a quejarse y a decir, ¿por qué Dios nos trajo acá? Y empezaron a querer y reclamar volver a Egipto, donde estaban seguros. Una muestra siempre de Israel y de lo que es el cristiano, de la falta de memoria. Es decir, que teníamos el primero, que el gobierno no es democrático. ¿No es? Jerárquico, vamos bien. Segundo, que no es democrático. El gobierno bíblicamente es un gobierno masculino, ¿sí? Otra del empoderamiento de las mujeres, como dentro de poco van a reclamar tener igualdad. ¿Sí? Ayer leíamos 6 preguntas que se van a se puede tener otra de las pieles de gallina, 6 preguntas que se van a mandar en una encuesta, que no me acuerdo cómo se llama, los que estudian en no sé cuánto. Una encuesta que se va a mandar a la iglesia, que va a ser obligación escribir, en el cual se va a tener que, van a hacer preguntas como, usted, si un transexual quiere volver a bautizarse, ¿lo bautiza? ¿Usted qué opinión tiene con el casamiento homosexual? Hacia a grandes rasgos. Estamos viendo cómo el diablo también en el gobierno y en todo el funcionamiento y en las decisiones del gobierno va a querer meter cambios que nosotros no podremos aceptar y lo que conllevará a ¿qué? A una persecución segura de la iglesia. Es decir, que estamos en tiempos complicados, ¿sí? Pronto, si una mujer decimos que solo puede ser de un gobierno masculino, estamos todos de acuerdo de eso, si no lo cambio. Si hay una mujer que no está de acuerdo, no pasa muy bien. Pero bíblicamente, hablando en serio, el gobierno claramente en la Biblia es masculino. El hombre y la mujer son iguales en esencia. No es que el hombre es superior a la mujer. Ambos fuimos creados a imagen de Dios. Pero sí, la Biblia enseña que los roles dentro de la iglesia y de la familia son diferentes. Es decir, que el gobierno de la iglesia es de hombre. Cuando vemos que el pastor y la pastora claramente no es bíblico. Primera Timoteo 2, 11 y 12 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es un mandato de Dios, no es una decisión humana,
por lo cual la debemos aceptar. Términos usados para el liderazgo de la Iglesia. En la Biblia nos enseña y nos muestra y leemos distintos términos sobre quienes están a cargo del gobierno de la Iglesia, ¿sí? La máxima autoridad que dijimos es Dios y Cristo, cabeza de la Iglesia. Pero tenemos quienes ordenan, quienes gobiernan a la Iglesia. No de forma jerárquica, sino en forma de servicio y de siervo. En 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, ¿qué leemos? A ver quién lo tiene. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os persiguen el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muy bien. Hay muchos términos en el Nuevo Testamento que nos hablan de lo que es el responsable de una iglesia. El conjunto de esos nombres, ¿sí?, nos muestran una función específica de esa persona, de ese nombre. A ver si me explico otra vez porque lo dije medio confuso. ¿Cómo es la actitud de un responsable de la iglesia según el nombre? ¿Sí? Si hablamos de un maestro bueno, pensamos en el maestro, pensamos en qué, en que enseña, en que educa, en esas cosas. Y lo primero que tenemos, el primer nombre que vemos en la Biblia, o que puse yo, es anciano. Y tiene la virtud de combinar entre sí entendimiento, por eso es anciano, entendimiento espiritual maduro y la experiencia. ¿Me explico? Anciano es el sobrevedor, lo vamos a ver, el pastor. El nombre anciano es porque nos hace imagen de que es un entendimiento espiritual maduro y la experiencia que tiene también es importante. Hechos 14:23. Muy bien. Y 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, que el primer término que tenemos es el anciano. El segundo que podemos leer es el de pastor, ¿sí?, nuestro pastor. Y enfatiza el carácter y el cuidado amoroso de las personas puestas a su cuidado, ¿sí? Cuando nos nombra la Biblia como pastores, porque nos manda o les manda a los pastores el cuidado amoroso hacia sus fieles, ¿sí?, a los fieles del Señor. Eso es en segunda forma de leerlo. Lo vemos en Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una sola vez se dice pastor, y después se lo nombra por la acción del pastor, como vemos en un ejemplo en 1 Pedro 5:2, que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Vemos el mandato de Dios en las Escrituras, ¿sí? Nuestro hermano el martes, el martes nos hablaba en la iglesia, porque vino la iglesia nuestra, diciendo que Dios es verdad, y Él es verdad, y toda su verdad está en la Biblia. Los libros, él da un ejemplo sobre un planeta, lo escuché, Plutón, que en los libros de la antigüedad Plutón aparecía como uno de los planetas, después se sacó. Es decir, que la verdad de ese libro ya no es más verdad. Hoy podemos decir que aunque el mundo diga que nos tenemos que modernizar, hay conceptos y enseñanzas y mandatos bíblicos que no cambian. ¿Sí? Son verdad y somos obedientes o somos desobedientes. ¿Sí? La modernidad y los cambios modernos por modernidad propia son susurros del diablo para desobedecer la Biblia. ¿Están de acuerdo? Y para ser rebeldes. Es decir, que el gobierno, lo que nos toca hoy, sigue siendo la misma forma de gobierno. ¿Sí? Un Dios, una comunicación directa de Dios para su iglesia y Cristo como cabeza de la iglesia.
El tercero que podemos ver es obispo o sobreveedor. ¿Qué significa sobreveedor? Es un concepto más usado en hace unos años. ¿Sí? Ustedes deben haber jóvenes de la iglesia que me han acompañado, muchas gracias. ¿Sobreveedor lo conocen? No. Ese era un concepto de los que éramos más jóvenes, que se llamaba mucho el sobreveedor de la iglesia. ¿Sí? Y esto nos habla de alguien capaz de percibir necesidades, errores y peligros. Esa también es la función del pastor, ser sobreveedor o obispo de la iglesia, estar atento a lo que sucede en la iglesia, a lo que le sucede a los hermanos, estar atento. También contaba una anécdota, también es mucha referencia de no sé quién estaba en esa situación que llamó a la hermana diciendo que había un hombre que estaba engañando. ¿Sí? No sé quién fue la chica que lo llamó. Me dijo que fue una chica que lo llamó. Hoy hay en las iglesias y dentro de las iglesias personas que vienen a confundir. ¿Sí? No vienen y no tienen ningún tipo de anhelo de conocer la verdad, sino vienen para confundir a los hermanos y destruir las congregaciones. Por eso también el anciano es sobreveedor, tiene que estar atento a lo que sucede a nuestro alrededor. También lo llama administrador, responsable de cuidar y administrar correctamente la familia de Dios como mayordomo fiel y prudente. ¿Sí? Eso lo vemos en 1 Corintios 4, 1, 2. Los 25 minutos que dije yo me pasé y que empiezo a leer las citas. Quinto, presidir. ¿Sí? Colocarse delante, gobernar, dirigir, tomar una posición de liderazgo. ¿Sí? Iglesias, hoy vemos muchas iglesias en las cuales por distintas dificultades se han quedado sin ancianos, sin pastores. Y son iglesias que no tienen líderes. Que un hermano quiere hacer algo y el otro que está en desacuerdo porque no tiene un liderazgo absoluto, el bien nombrado, dice algo lo contrario y quiere que se haga lo de ellos. Y con eso comienzan los conflictos. ¿Sí? ¿Por qué? Por una falta de liderazgo espiritual clara, una falta del líder mostrado por el Espíritu Santo, como antes decíamos. Es decir, que el anciano tiene distintas formas de llamarse. Ninguna de estas formas es superior a la otra, sino que todas hablan de la misma persona. Lo que sí destaca son las funciones por su nombre de cómo debe ser ese pastor. El pastor, anciano, obispo son una misma persona. En Tito 1.5 se lo llama anciano. Y en el mismo texto, la misma persona, en Tito 1.7 se lo llama obispo. Es decir, que está hablando de la misma persona, por eso. Y también en Hechos, si buscamos Hechos y vemos Hechos 15, creo. No, Hechos 15 no. Vemos cómo también en el mismo caso, sí, en 15, como en el mismo caso se lo llama anciano y cómo se lo llama obispo sobreveedor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Hoy el obispo en muchas iglesias es el superior. Eso es lo que nos quiere enseñar, como que el llamarse obispo es guau. Estás arriba de los pastores, estás arriba de los ancianos. ¿Sí? No es así. También en algunas congregaciones ven que están los ancianos y los pastores. En nuestras denominaciones, los ancianos, las personas grandes, y los pastores, los más jovencitos que están empezando la carrera de ser pastores. No es también bíblico. Vamos caminando. El tema cuál era? El gobierno local y el gobierno plural. ¿Sí? El gobierno local, entonces, que dijimos que cada iglesia es autónoma entre sí. ¿Sí? Cada uno responde directamente a Dios. Y Dios habla directamente a cada iglesia, a cada anciano y a cada miembro. No es necesario, no es bíblico que haya fuera de la iglesia superiores que nos dirijan. Pero también es bíblico que el gobierno debe ser un gobierno plural. ¿Qué es plural? Más de uno. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos habla del Consejo de Ancianos. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Sí? No dice y constituyeron ancianos en cada iglesia, sino constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, por iglesia. Hechos 20:17 dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, plural, ¿sí? Siempre pluralidad. ¿Por qué? ¿Por qué pluralidad? Tiene ventajas y tiene el porqué de ser plural. Primero dice que Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno. Proverbio 11:14 dice, en la multitud de consejos hay seguridad. Proverbio 24:6 dice, en la multitud de consejeros está la victoria. El Señor no designó a un único hombre para guiar a su iglesia. Cristo proveyó a la iglesia de pluralidad de liderazgo. Los 12 discípulos son ejemplo de unidad, humildad, de amor fraternal y estructura de liderazgo compartido, ¿sí? Dios nos enseña sobre un liderazgo compartido, más de uno compartido y con un nivel de espiritualidad según la altura de lo que él merece. Escuchen esto, escuchen acá. Mejor uno bueno que varios malos, ¿sí? Dios y el mandato, ¿cómo debe ser la condición de un anciano para estar al frente y para que el Espíritu Santo lo marque y lo nombre? ¿Sí? Eso es bíblico y es doctrina. Lo de la pluralidad lo entendemos por las distintas frases, ¿sí? Por los distintos versículos, pero no por obedecer la pluralidad de lo que la Biblia nos enseña, vamos a nombrar a cualquier anciano si no está preparado para hacerlo. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el mandato? De que los hermanos nos preparemos y estemos atentos para que el Espíritu Santo nos ponga en el lugar de ancianos. ¿Sí? La protección contra la tentación de buscar el mando y el dominio de la iglesia y de subirse con arrogancia sobre los santos puede ser una de las dificultades del liderazgo unipersonal. ¿Sí? Cuando en una iglesia hay un solo anciano, un error, una caída, una equivocación de ese anciano puede hacer flaquear a toda la iglesia. ¿Sí? Por eso es necesario que haya más de un anciano. Siempre escuché que tampoco es bueno que haya dos ancianos. Lo ideal y mínimo serían 3 ancianos. ¿Por qué? Porque uno haría lo que quiere. 2, podría haber un conflicto entre 2 personas y no un árbitro o un tercero que pueda poner la balanza para el lado que sea correcto. ¿Sí? Entonces, como mínimo 3 para que si hay una discusión, todos se pongan de acuerdo y uno no, pero bueno, tendrá que aceptar lo que los dos dicen. El problema es si tenemos los 3 que piensan distinto. Ahí no sé los maneras, pero bueno, es menos casual que suceda. ¿Sí? Seguimos. En un consejo de ancianos, cada anciano está bajo la autoridad espiritual de los demás ancianos y sumiso a su dirección pastoral. Un anciano, a su vez, es pastoreado por otro anciano. ¿Sí? Si un anciano comete un error donde tiene que ser apercibido, el otro anciano tiene que tomar la acción de hacerlo, o los otros consejos de ancianos. Y el anciano que tiene que ser adoctrinado lo tiene que aceptar, ¿sí? Porque además de ser anciano está sumiso a sus otros ancianos. Este control y equilibrio provisto por los hombres con la misma autoridad es muy saludable. Seguimos. A ver, voy a leer rápido. El liderazgo compartido estimula la madurez espiritual, porque entre los ancianos se enseñan, se explican, se corrigen los errores y los caminos equivocados. En la charla y en el estudio en conjunto pueden tener mejor entendimiento de la palabra de Dios. La pluralidad del liderazgo permite, todos los versículos largos, pero estoy obviando. La pluralidad del liderazgo permite compartir la carga de la dirección en la congregación. Hay ancianos que desde que comienzan a ser pastores son tantas las cargas que tienen en su espalda
que envejecen, es como un presidente, pero envejecen 10 años en 2 años. ¿Sí? Los que son ancianos, yo no lo soy, pero viéndolos, es un arduo trabajo, porque se empiezan a cargar no solo de los problemas familiares suyos, sino de cada uno de nosotros, de los hermanos. Y es imposible, cuando amamos, cuando vamos a la congregación, no sentir ese peso y ese dolor por las circunstancias que están pasando en nuestro hermano. Por eso es importante la pluralidad del liderazgo, también para compartir las cargas. Hoy lo mismo. Además, hace factible el equilibrio entre los aspectos fuertes y débiles de cada uno. ¿Sí? También en los dones. Algunos tendrán algún don, el otro en otros dones y se complementan para tener una diversidad de dones. Termino. Después están los diáconos, que no voy a hablar. Los diáconos son también en la parte gubernamental del trabajo de la iglesia los que están colaborando con los ancianos. ¿Sí? Cerramos ahí los diáconos. Es importante también las iglesias donde los gobiernos, donde los pastores están compartidos entre grandes y jóvenes. Y es buena la combinación entre pastores de mayor edad y de menor edad. De mayor edad porque transmiten experiencia y conocimiento. De menor edad porque transmiten una visión diferente, a veces de temas espirituales y de congregacionales, y también, ¿por qué? Porque el joven tiene fuerza para hacer cosas que el mayor ya le cuesta más. Es decir, que también es bueno congregaciones y gobiernos de distintas edades. Terminamos diciendo entonces, es necesario entender el gobierno local autónomo, guiado por Dios y Cristo cabeza, no otra forma. ¿Sí? Es desde antes, es hoy y será la verdad hasta que el Señor venga a buscarnos. La plural vimos que las iglesias ponían ancianos. No es bueno un solo anciano porque puede pasar lo que vimos en la primera historia, que se hacía según lo que a él se le daba la gana. ¿Sí? Y por otras ventajas. Y yo puse, hermanos ancianos, acompañen a hermanos jóvenes o no, para que se preparen para el ministerio pastoral. Es preocupante ver las iglesias en las cuales los pastores, no digo que se acá, por favor, en muchas iglesias los pastores tienen celo de la obra y se adueñan de la obra. Y cuando ven un joven o alguien que está creciendo espiritualmente, que puede ser señalado por el Espíritu Santo, hacen todo lo posible para que inconscientemente, no es consciente, inconscientemente ese joven o ese hermano no llegue a ser pastor como él. En muchas iglesias, cuando se empieza a personalizar y a tenerse dueños de las iglesias, comienza a sentirse ese celo satánico del cual el diablo juzga. Es decir, que no hay acto más hermoso de un pastor cuando comienza a enseñar, a estimular a los más jóvenes o los de la más edad, pero aún no son pastores, para que empiecen a sentir ese llamado. Otro tema preocupante, esto para los mayores pastores, para los jóvenes, es preocupante el nivel de conocimiento y de espiritualidad y de llegada al Señor, de llegada a la Biblia, lo cual hace que no haya hermanos con visión a ser pastores. ¿Sí? En 1 Timoteo 3:1 dice, es bueno anhelar ser obispo, ¿sí? El ser pastor, es bueno serlo. A mí me cargaban cuando yo era chico, porque yo siempre, de 11 años, yo quiero ser pastor cuando soy grande. Ahora que soy grande, yo digo, no, es mucha responsabilidad, déjenme decir. Pero cuando era chico tenía un buen, cuando Dios dispone y si lo dispone,
tendremos que tomar esa responsabilidad. Pero es preocupante, uno ve a veces zonas, conferencias, un conglomerado, no hay jóvenes que sigan los caminos para ser pastores. Y eso también es algo satánico. El diablo nos está embaucando y nos está metiendo en un sistema tan perverso que no tenemos tiempo de frenar para ver cuál es la voluntad de Dios, cuál es el llamado de Dios. ¿Me explico? Si cada uno se pone a pensar, estamos siempre detrás de que llegue algo y siempre preocupados por algo. El día 15, los que tienen un sueldo fijo están pensando y preocupados para que llegue el 30 para cobrar. ¿Sí? Desde el día 15. Mi hija está enojada porque cumple el 12 de enero los años y ella solo cumple una vez por año. Yo estoy enojado, yo cumplo el 12 de enero y cumplo una sola vez por año cumpleaños. Pero todo. Mi hija cumple 13. Bueno, pero el tema es así, ella ya está esperando desde enero, ¿qué estás esperando? Tu cumpleaños. ¿Sí? Desde los más chicos siempre están esperando y que lleguen. Y nuestra mente empieza a pensar en las cosas que tienen que suceder en nuestra vida y no estamos prestando atención a la voluntad de Dios y al llamado, en este caso en especial a los más jóvenes, de escuchar el llamado y prepararnos y estar a la altura que debemos estar para que el Espíritu Santo nos marque en la iglesia. Otra cosa que me olvidaba, Dios pone y marca quién debe ser el anciano de una iglesia. Los hermanos tenemos la responsabilidad de observar y de nombrar a ese anciano. Y por tercero, puse a los pastores, a los mayores, a los jóvenes, a las mujeres. No hay pastor que pueda hacer una obra completa si sus mujeres no lo acompañan también con el mismo nivel espiritual. Mujeres jóvenes deseen también el conocer y el prepararse para cuando si están casadas, para si Dios lo dispone, saber que ustedes también tienen que estar a la altura de conocimiento y de vida espirituales para acompañar a ese hombre. Si sos joven, mujer soltera, también prepárate, ten una vida de comunión íntima con Dios para que cuando conozcas a ese hombre puedas conocer al hombre que también esté siendo preparado para tomar al Señor, porque también el ser la esposa de un anciano y anhelar casarse con un futuro anciano es una obra realmente bendecida y en el cual Dios derrama bendiciones por los buenos pastores, por los pastores y por las mujeres de pastores que siguen la verdad de Dios y van a seguir apostando y defendiendo cómo debe ser un gobierno según la voluntad de Dios. En momentos difíciles, momentos que van a ser más complicados que nunca, debemos estar más firmes que nunca para que la iglesia como Dios dispuso pueda seguir siendo una realidad en nuestras